Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Comparezco para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión del Comité de Seguimiento COVID, que como todos los lunes se ha reunido con objeto de analizar la evolución de las cifras y las medidas a implementar según el documento técnico aprobado. Afrontamos una situación casi de emergencia, habida cuenta de la evolución de los datos de los contagios. Es importante asumir que debemos quedarnos en casa. Esta es la medida más eficaz si queremos detener el contagio de muchas personas en estos días tan complicados. Vista la media de 616 ingresos hospitalarios registrados esta última semana y de 98 respecto a los ingresos en intensivos, la semana pasada activamos todos los mecanismos de refuerzo como el plan de contingencia, suspensión durante 15 días de las consultas externas y habilitación de sistemas telemáticos o la suspensión de permisos, licencias y vacaciones del personal del Servicio Murciano de Salud. Pero todo esto no servirá de nada si no va de la mano del compromiso de todos de quedarnos en casa y colaborar en la contención de los contagios. Las medidas ya adoptadas comienzan a dar resultado. Se ha reducido el aumento de casos respecto a las semanas anteriores y ahora necesitamos un descenso pronunciado de la curva de contagios. Vistas las cifras regionales y en función de lo establecido por el documento técnico, la región de Murcia se mantiene en la fase 2 de riesgo asistencial, al tener una ocupación muy alta de los dispositivos asistenciales por personas afectadas por COVID-19, lo que genera dificultades para mantener una atención asistencial normalizada respecto al resto de patologías. Según los datos que nos ofrece la última semana epidemiológica, de la combinación de los criterios del nivel de transmisión y de la fase de riesgo asistencial, obtenemos el nivel de alerta sanitario regional extremo y a nivel municipal todos los municipios de la región de Murcia, a excepción de dos de ellos, Aledo, con un nivel de alerta bajo, y Librilla, con un nivel muy alto, quedarían incluidos en el nivel de alerta extremo. Vista la gravedad de la situación y el nivel de alerta extrema regional, se mantiene la suspensión de todos los actos multitudinarios en la región y la restricción de la movilidad regional y de los 43 municipios en riesgo extremo. Este Gobierno regional, yo particularmente lo pedí así en la última reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, ha pedido el adelanto del toque de queda. En este sentido, el presidente Fernando López Miras ha dirigido una carta al presidente Pedro Sánchez en la que solicita formalmente al Gobierno central la modificación del actual decreto de estado de alarma para que se permita a cada comunidad adelantar los horarios fijados para el toque de queda de acuerdo a sus necesidades en la lucha contra la pandemia, así como para el caso en que sea necesario que contemple la posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas podamos implementar confinamientos domiciliarios selectivos en nuestras comarcas, municipios y barrios. Desde el comienzo de esta crisis sanitaria, la cogobernanza, la transparencia y la confianza mutua han sido factores decisivos a la hora de frenar el coronavirus y a la espera de contestación oficial. El Comité COVID ha acordado como medida para limitar la interacción social la suspensión de la prestación presencial de servicios al público en toda la región a partir de las 20 horas. Salvo determinadas excepciones consideradas como esenciales, tales como los servicios sanitarios, supermercados, farmacias, repostaje de combustible, comida para llevar a domicilio y otras que recogerá la orden de la Consejería, cuya entrada en vigor está prevista para este miércoles. Es vital reducir la movilidad si queremos evitar poner nuestros centros hospitalarios en una situación no deseable para nadie. La situación concreta a día de ayer, según el Servicio de Epidemiología, registraba las siguientes cifras. El número de personas afectadas era de 16.103 personas. El número de personas hospitalizadas supera la barrera de los 700, concretamente 715, y de 105 personas ingresadas en intensivos. De los 971 nuevos casos declarados en el día de ayer, 230 pertenecen a la ciudad de Murcia, 142 a Cartagena, 131 a Lorca, 65 a Yecla y 42 a Molina de Segura, estando el resto repartidos en distintas localidades de la región. Ayer registrábamos 11 fallecimientos más.
6 mujeres y 5 varones de edades comprendidas entre los 71 y 99 años de edad, 5 de ellos de Murcia, 2 de Yecla, 1 de Jumilla, 1 de Alcantarilla, 1 de Águilas y 1 de Cartagena. Por su parte, el número de pruebas realizadas ascendía a 692.987. Ayer se hicieron cerca de 6.600 pruebas, registrando una tasa de positividad del 14,7% y habiendo alcanzado un promedio semanal del 17,9%. En esta última semana hemos realizado más de 56.000 pruebas PCR y antígenos en la región, lo que sin duda también tiene mucho que ver con el aumento de detección de nuevos casos, tras haber mejorado considerablemente nuestra capacidad diagnóstica, con puntos COVID específicos durante toda la Navidad y la realización de pruebas a personas que vinieron de fuera a pasar las Navidades, incrementando considerablemente el número de pruebas que realizamos en nuestra región. Volvemos a apelar a la corresponsabilidad de la sociedad en general. Afrontamos semanas que serán muy difíciles mientras seguimos progresando en el calendario de vacunación programado. Hemos finalizado la administración de la primera dosis en todos los centros de salud de atención primaria de la región y hoy empezamos la administración de la segunda dosis para residencias. Y empezamos con la primera dosis de los centros de día, mientras continuamos con la vacunación del personal sanitario. Para hoy tenemos prevista la administración de 1.500 vacunas, que se suman a las 37.530 dosis ya administradas el día de ayer, de las 39.560 entregadas por el Ministerio ya estarán puestas por encima del 95% a nuestros ciudadanos. Hemos de tener en cuenta que el Ministerio ha informado de la reducción de dosis en el envío de las comunidades autónomas de esta semana y así está prevista la llegada de una remesa de 6.825 dosis, lo que supone el 54% de las que correspondían a la región. Hemos visto cómo los contagios han subido en toda Europa, coincidiendo con la llegada del invierno y el confinamiento de la población en general, y la relación no es casualidad. Esta ola que ha barrido España de norte a sur está directamente relacionada con la bajada de temperaturas y la reclusión de la gente en espacios cerrados y sin ventilación, en los que los virus encuentran su clima perfecto para la propagación. Es muy importante recordar que la ventilación de espacios es vital y resulta un arma esencial para evitar el contagio. Por ello, pedimos a la población que evite lugares cerrados y que ventilen sus hogares y locales de trabajo, pues en el fondo se están defendiendo y de una forma muy efectiva del posible contagio. Quédate en casa es la regla de oro que todos debemos cumplir si queremos colaborar a mejorar la situación. Y ya sin más, quedo a disposición de las cuestiones que quieran plantear o de las dudas que tengan los medios de comunicación. Sí, buenos días, consejero. Por empezar por el final, lo que ha comentado sobre las vacunas, le quería preguntar dos cosas. Si esta reducción de dosis de esta semana sería, digamos, que puntual esta semana o durante las siguientes semanas también se va a producir esta reducción de dosis. ¿Qué información les ha facilitado el Ministerio a ese respecto? Y luego, por el tema también le quería preguntar por la vacunación entre los sanitarios. Bueno, no sé si tiene cifras actualizadas del número de sanitarios que se han vacunado y de los que quedarían por vacunar. No sé si les preocupa que, bueno, parece que no sé si era como un 30% o algo así, de que todavía no había solicitado, no sé si eso es correcto, y si ¿qué se va a hacer para intentar aumentar ese porcentaje? Y luego, con respecto a las medidas, he entendido bien, si lo he comentado, que a partir de las 8 tendrán que cerrar, entiendo que centros comerciales, cines o qué tipo y si este tipo de establecimientos también tienen que cerrar, y locales de apuestas, entiendo también, ¿no? Y nada, allí simplemente una última cuestión, porque ha comentado que las medidas se notaba una cierta ralentización, ¿no?, en el crecimiento de casos. El director gerente del Servicio Murciano de Salud advirtió de que lo que se necesitaba era un descenso pronunciado. Es decir, con las cifras que tenemos durante este fin de semana, el escenario sigue siendo de colapso. Gracias. Bueno, en principio, según el Ministerio, la semana que viene se normalizará la distribución de vacunas en todo el territorio nacional, con lo cual yo espero que la semana que viene pues vengan 12.675 dosis, que es lo que nos están proporcionando hasta la fecha. Y nos estamos adaptando a esa situación. Respecto a los sanitarios, ahora mismo quedan
algo por encima de 1.500 profesionales que han solicitado la vacuna y que todavía no se la hemos podido poner. Es verdad que queda un porcentaje todavía notable de personal sanitario que no ha solicitado la vacuna y que yo espero que en las próximas semanas pues, se puedan incorporar a la vacunación y lo soliciten y se les pueda administrar, ¿no? Respecto al cierre, efectivamente, se trata de disminuir la movilidad lo más posible para que la curva en principio de incidencia, los contagiados disminuyan de manera lo más brusca posible y por eso tenemos que reducir mucho la movilidad y por eso estamos intentando que a partir de las 20 horas ya la actividad en las calles pues, sea la menor posible, mientras esperamos que el toque de queda lo podamos mover y podamos mover incluso al toque de queda a las 20 horas como sería pues, lo deseable dada la situación actual. Mientras tanto, pues todos los locales, incluidos los que ha comentado, pues deben de cerrarse a las 20 horas, salvo los esenciales, como hemos dicho anteriormente, pero que quedarán reflejados de manera pormenorizada cuando se publique en el boletín oficial, ¿no? Es verdad que todavía estamos en una fase ahora mismo de meseta en la situación epidemiológica en la región. Yo creo que vamos a tener que esperar 2 o 3 días para ver si efectivamente empiezan a tomar relevancia las medidas que se pusieron ya hace algunas semanas, hace una semana en concreto, que yo espero que sea así y que a lo largo de la semana ya podemos ver una reducción drástica en la incidencia en la región, aunque tengamos en cuenta que el impacto en la sanidad va a durar más tiempo, que vamos a ver un incremento en el número de ingresos en hospitalización y en intensivos que va a durar por lo menos 2 o 3 semanas más, ¿no? Buenas tardes, consejero. Le quería preguntar si, al margen de lo que ha dicho respecto a esa modificación del estado de alarma para que se puedan adoptar medidas desde las comunidades autónomas, si usted también, por su experiencia profesional, si considera que el Gobierno de España, como ya han dicho muchos expertos, debería de establecer un confinamiento domiciliario a todo el país que fuese temporal, de 2 semanas, 3 semanas, un mes como máximo. Y también le quería preguntar si podría indicarnos si está teniendo algún tipo de incidencia ya la cepa británica en las tasas de contagios que hay aquí en la región de Murcia, visto que ya se han detectado 4 casos. Bueno, realmente hay mucha controversia sobre, en primer lugar, por lo que entendemos sobre el confinamiento. Es verdad que ahora mismo la gente está hablando de confinamiento domiciliario, pero cuando uno habla con personal, con el consejero andaluz y le explica lo que él quiere como confinamiento domiciliario, realmente lo que tenemos ya aquí. O sea, realmente habría que ver a qué nos referimos, al confinamiento estricto como la segunda quincena de marzo o al confinamiento de las fases de cuando empezamos ya a ver cierta actividad en las calles, ¿no? Entonces, todavía no está claro a qué nos referimos con confinamiento. Y hay, por supuesto, lo digo porque el Ministerio y el Gobierno de España ha dicho claramente que no va a aceptar un confinamiento estricto como el que se produjo en marzo. Yo creo que ahora mismo las medidas que hemos puesto en Murcia, en concreto referidas a que las personas que no sean convivientes no se reúnan, yo creo que de alguna manera es prácticamente un confinamiento de lo más estricto. Es decir, que nada más que nos podamos reunir, salvo en situaciones de trabajo, con las personas con las que convivimos o con la familia, es realmente pues una medida drástica que ahora mismo no tiene prácticamente ninguna otra comunidad salvo Baleares. Y yo espero que si la gente cumple y con las medidas que tenemos puestas en marcha, a lo largo de esta semana podamos ver que esta curva realmente conseguimos frenarla y vencer esta tercera oleada pandémica. Es lo que espero y deseo con todo el corazón ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que me ha preguntado otra vez? Una pregunta era relativa a la cepa británica. A la cepa británica, bueno. Sí, han habido, como saben, ya hay varios casos en Murcia. Y hay algunos de los equipos que tenemos, los Thermo Fisher, son capaces de detectar en principio esta variante británica. En principio parece que es más importante de lo que estimamos en un principio. O sea, es probable que hayan más casos de los que antes se consideraban como anecdóticos, ¿no? Es verdad que a nivel de Majadahonda de Madrid están teniendo dificultades para analizar todos los estudios que se mandan desde todas las comunidades autónomas, con lo cual hay una infravaloración del impacto que está teniendo esta variante en España.
Pero en cualquier caso, yo no creo que sea lo determinante y lo que está ocasionando ahora mismo este problema que estamos teniendo en toda España. Yo creo que esto tiene más que ver con lo que ha pasado en Navidades, más que con el porcentaje que haya de variante británica, aunque qué duda cabe que no es ahora mismo un problema o un tema anecdótico, sino que puede tener cierto impacto, ¿no? Damos paso ahora a María José Jiménez, de Radio Nacional, que interviene por videollamada. Hola, consejero, yo dos cuestiones. La reducción del envío de dosis, ¿cómo va a afectar a lo que es la campaña de vacunación? ¿Se va a ralentizar? Porque entiendo que hay que garantizar esa segunda dosis para las personas que ya están vacunadas. Y luego, sobre la limitación de la actividad no esencial, ¿afecta a la docencia, a las clases, si se prolonga más allá de esa hora? En principio, si nada más que dura esta disminución del número de dosis esta semana, no va a haber ningún problema, porque la primera semana les recuerdo que fue una semana que prácticamente se vacunó relativamente a poca gente. Empezamos con las residencias y tenemos dosis suficientes para administrar esta segunda dosis a toda la gente que se le puso durante la primera semana, aparte de empezar con los centros de día e incluso empezar con algunos sanitarios que nos quedan, como saben, dentro del primer bloque, ¿no? Es lo que tenemos estipulado esta semana. Yo confío en lo que ha dicho el Ministerio, que la semana que viene tengamos las 12.075 dosis y que sigamos con el plan que teníamos previsto. Con lo cual, no creo que se afecte, si nada más que dure una semana, esta disminución del número de dosis con respecto a lo que es el calendario que teníamos previsto. Se ralentiza de alguna manera la incorporación de nueva gente a la primera dosis, pero no se afecta, como digo, el calendario de vacunación. Respecto a si va a afectar el cierre yo creo que no. En principio lo definiremos claramente en el boletín oficial, pero en principio no estaba contemplado que esto afecte las actividades regladas docentes que puedan extenderse más allá de las 20 horas. Se trata más que nada del comercio minoristas, tiendas, etcétera, etcétera, que sí que es verdad que interesa disminuir la movilidad lo más posible, pero no aquella persona que vaya ahora mismo vaya a tener clases después de esa hora y que pueda finalizarlos con normalidad, ¿no? Una aclaración más, perdón. Con esas 12.675 dosis, Sí. si se restableciera el suministro a partir de la semana que viene, ¿se podían ir incorporando? Porque digo, por el ritmo que hemos tenido la semana pasada de 3.000 o 4.000 personas al día, no sé si se podrían ir incorporando nuevas personas. No, claro que a sí. esta campaña de vacunación. El calendario está estipulado que si tenemos eso iremos incorporando. Lo que pasa es que hay que mantener siempre el orden que se estipuló a nivel central. Es decir, estamos pidiendo desde hace ya algunas semanas poder incorporar a personas mayores de 80 años, personas vulnerables, que en principio pensamos que de alguna manera había que empezar a solapar su vacunación, porque son personas vulnerables, con una calidad de vida excelente, con muchos años de vida, y estamos viendo ahora mismo que son una población a la que igual deberíamos de cuanto antes empezar a vacunarnos, ¿no? Lo que pasa es que no está contemplado que se pueda empezar a vacunar hasta que en principio el Ministerio no autorice que podamos empezar a ese grupo de población. Es verdad que tenemos más de 70.000 personas por encima de los 80 años en la región, 70.000 personas, y tampoco podemos decir que vamos a empezar a vacunar sin las dosis necesarias como para que el impacto tenga su relevancia, porque decir que vamos a empezar a vacunar por la semana que viene a personas de más de 80 años, teniendo en cuenta que tenemos más de 70.000, pues sería establecer unas expectativas que no se pueden cumplir. Con lo cual, en el momento que nosotros tengamos la autorización, en principio, por parte del Ministerio, de empezar con esa vacunación a este grupo de edad, lo haremos lo antes posible porque pensamos que ahora mismo es un grupo muy vulnerable que debemos de abordar lo antes posible, ¿no? Mi pregunta o mi aclaración era si era compatible seguir suministrando segundas dosis e incorporar nuevos con esas 12.000. Como saben que esta semana también incorporamos 1.200 de Moderna que se van a hacer en un grupo, yo creo que algo podremos ir haciendo más, pero poco más, porque claro, hay que repetir la dosis y si siguen entrando las mismas, en definitiva, que les toca la revacunación, nada más pondremos que revacunar. Pero yo entiendo que la idea de la disminución de las dosis esta semana es porque la empresa es capaz de producir más vacunas, era por lo que en principio
y vamos a tener menos vacunas esta semana porque va a producir más y vamos a tener más acceso a esas vacunas, y que luego a mediados de febrero vamos a tener probablemente ya la vacuna AstraZeneca disponible. Entonces, entre Moderna, que tengamos ya más capacidad, la empresa de Pfizer si da más vacunas y la aparición de nuevas vacunas, yo creo que podemos empezar ya a vacunar con más normalidad a otros grupos, que cuanto antes lo hagamos, pues mejor, ¿no? ¿De Moderna van a seguir llegando 1.200 a la región cada semana o no? No lo sé, hasta ahora no tenemos la certeza. Como mañana tenemos, bueno, el miércoles tendremos una interterritorial que nos digan, pero en principio han llegado hasta 1.200 y no sé la continuidad que va a tener estas vacunas. En principio, Moderna, como saben, la distribución o el primer contingente de vacunas será muy pequeño en este primer trimestre, ¿no? Gracias. Sí, consejero, le quería preguntar porque antes ha hablado del confinamiento, de cómo lo que piden en Andalucía realmente está ya aquí. Entonces, es por si me puede aclarar qué confinamiento domiciliario, qué tipo de confinamiento domiciliario están solicitando entonces al Ministerio que les autorice. Si es un confinamiento como el de marzo o si es un confinamiento que en realidad ustedes ya pueden aplicar. Y además, en ese sentido, si ustedes tienen margen, entiendo, para, por ejemplo, el cierre de la actividad no esencial, bueno, no solo ponerlo a las 8, sino ponerlo antes, ¿no? Entiendo. Gracias. Sí, realmente no queda mucho más margen por hacer por las comunidades. Es decir, teniendo en cuenta las cosas que más impacto tienen en la pandemia. Es decir, las cosas que tienen ahora mismo más riesgo, que es el momento que se quita uno la mascarilla, todo eso lo tenemos muy acotado. Y realmente el quitar por completo el comercio, meter a la gente en sus casas, pues hombre, si metemos a la gente en sus casas como en marzo, realmente tiene un impacto impresionante y de hecho hizo claudicar la pandemia en marzo. Pero ahora mismo hay muy poca gente que defienda el confinamiento estricto de toda la población en su domicilio 2 semanas. Muy poquita gente. Y yo creo que tampoco es necesario ahora mismo ese confinamiento estricto de la población en sus casas durante 15 días, que sin embargo he de reconocer que hay algunos científicos que dicen que sería la opción probablemente más efectiva, incluso más eficiente, pero hay muy poca gente que la defienda. Pues porque eso tiene un impacto en la salud mental, tiene un impacto en muchos temas que ahora mismo no somos capaces de saber si sería lo aconsejable. Y yo creo que ahora mismo, con las medidas que estamos poniendo en marcha, las que nos dicen nuestros técnicos, si hacemos un confinamiento y hacemos caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, probablemente seamos capaces de frenar esta pandemia como hicimos en noviembre y no como hicimos en marzo, sin llegar a un confinamiento tan estricto, ¿no? Pero le vuelvo a decir que esto no está claro, que hay distintas visiones, no solamente está desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista político y económico que tenemos que barajar, ¿no? Consejero, disculpe que incida en el tema, pero es que usted en la rueda de prensa ha hablado de confinamientos domiciliarios selectivos en comarcas. Entonces sí que me gustaría un poco si pudiese precisar cuál es la idea que tiene el Gobierno regional respecto de la solicitud que le ha hecho al Gobierno de España para modificar ese decreto de estado de alarma y poder articular medidas. Si estamos hablando, por ejemplo, de establecer un toque de queda a las 7 de la tarde, si estamos hablando, por ejemplo, de municipios que a lo mejor, porque son muy pequeños en cuanto a población y tienen una elevada tasa de incidencia, si ustedes están sopesando que a lo mejor la medida de impacto para frenar los contagios podría ser, por ejemplo, ordenar el confinamiento domiciliario en un pueblo de la región de Murcia. Podría ser una posibilidad. Lo digo porque hay municipios que tienen unas tasas enormes y que en un momento determinado puede decir, bueno, es que con tasas de 4.000, 5.000, estamos hablando, cuando hablamos de 4.000 casos, estamos hablando de un 4%, un 5% de la población afectada. 5%. Eso puede llegar el momento en que una persona diga, bueno, pues yo creo que este municipio, por las circunstancias que tiene, merece la pena hacer un confinamiento estricto. Y ya, de hecho, hay comunidades que lo están recomendando a la población o hay municipios en los que tanto el alcalde como desde la consejería se han hecho recomendaciones del confinamiento voluntario. Ahora, yo lo único que digo es que deberíamos de tener los instrumentos legales para que ese confinamiento voluntario, en un momento determinado, pueda ser efectivo a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si realmente hay una necesidad imperiosa de confinar un municipio, que ahora mismo no tenemos esa capacidad. Ahora mismo, cuando nosotros decimos, le pedimos a la población X que se confinen, pero claro, no tenemos ni a la policía, a veces son municipios que no tienen policía local
Y si tampoco tenemos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no podemos confinar a la gente en su domicilio. Y a veces eso puede llegar a ser necesario. Pensamos que puede llegar el momento en que pueda ser necesario y queremos esa capacidad, por lo menos, de poderla tener. Luego, ya que se pueda utilizar o no, pues ya le digo que hay mucha controversia al respecto, que no crea que haya unidad en este sentido, ¿no? Consejero, en Aleido y en Librilla también cerrarían a las 8 de la tarde los comercios, o en estos otros municipios no. Yo creo que ahora mismo sí. Yo creo que en esta situación son 2 municipios pequeños. Yo creo que ahora mismo tenemos tanta afectación, tanta regional, que yo creo que estas medidas, dejar un municipio tan pequeño con una tal, yo creo que son medidas ya de carácter general. Buenas tardes. Pasamos ahora a plantear las preguntas que nos remiten otros medios de comunicación. En primer lugar, Onda Regional quiere saber lo siguiente. Los profesionales que están en la primera línea de las UCI calculan que en 10 días esperan el pico máximo de pacientes hospitalizados. ¿Están ya buscando al personal necesario para poner en marcha el plan de contingencia? Bueno, llevamos ya tiempo. El plan de contingencia está puesto en marcha. Llevamos hace tiempo ya formando equipos mixtos, como saben, no solamente con intensivistas, sino que están apoyando anestesistas, médicos de medicina interna, neumólogos, para formar grupos que ahora mismo ya estamos trabajando para atender a estos pacientes con normalidad. No es tanto, el problema no es tanto ahora mismo de personal, sobre todo médico, quizás sí de algunas otras categorías que sí están más necesitadas, como es enfermería, que requiere un contacto, pero no es tanto personal médico. Pero ahora mismo no es que requiramos contratar más intensivistas, sino reorganizarnos para poder dar la asistencia que requieren los pacientes para poner en marcha el plan de contingencia. Pero no, en eso no hay problema. Como saben, tenemos más de 3.000 profesionales que se han incorporado. Estamos incorporando ahora, por ejemplo, auxiliares. Saben ustedes que se han quitado las visitas a los centros dados a los brotes que han aparecido en algunos hospitales, y estamos contratando auxiliares para que nos echen una mano en lo que es la atención a pacientes que necesitan a alguien a su lado en estos momentos, ¿no? En la misma línea, la cadena SER pregunta cuáles son las previsiones de la UCI para esta semana y conocer cómo se está aplicando el plan de contingencia que anunció el presidente López Miras para triplicar las camas UCI, por saber si ya se están utilizando esas plazas ampliadas o todavía estamos lejos de esa situación. Bueno, esto es un tema progresivo, es decir, se ocupan, cuando hablamos, probablemente tengamos más de 200 pacientes ingresados en intensivos en la comunidad autónoma. Estamos hablando de que tenemos 105, 108 pacientes COVID, pero hay otros casi 100 pacientes no COVID que están ingresados en nuestras unidades intensivos cuando nuestra ocupación, como saben, nuestras camas son de algo más de 120 camas en nuestra región, ¿no? Entonces, si estamos hablando ya de que tenemos a 200 camas ocupadas, quiere decir que ya estamos ocupando pacientes de intensivos fuera de las unidades habituales. Ahora, esto es progresivo. Ocupamos zonas aledañas, ocupamos reanimación, hasta llegar a ocupar quirófanos o zonas que hemos puesto a disposición para tener en un momento determinado camas que se pudieran utilizar de intensivos. Les comentaba que teníamos al principio, en el plan de contingencia, 350 camas en principio disponibles y estructuradas para poder utilizar como intensivos. ¿Tendríamos más capacidad en caso extremo? Hombre, esperemos que no, pero pondremos todos los recursos para que no demos lugar a eso. Pero es verdad que esto es un tema escalonado, como saben. Estamos ocupando ahora mismo hospitales que tenían 11, 19 camas, ahora están trabajando con 30 pacientes en intensivos y lo están ocupando en las zonas que tenían más zonas de reanimación, o incluso algunas zonas de quirófanos se están ocupando por pacientes ingresados tanto COVID como no COVID, ¿no? Otra pregunta de Onda Regional. Dice el profesor Antonio Guirao que la estabilización de esta tercera ola, gracias a las medidas, se conseguiría a mitad de marzo y que cualquier relajación nos llevará a una situación peor. Por eso recomienda que éstas se prolonguen al menos durante mes y medio. ¿Comparte usted esta recomendación? Bueno, conozco los informes del profesor Guirao. La verdad es que se basa en modelos predictivos, como sabemos, matemáticos y bueno, nosotros estamos poniendo una serie de medidas que esperemos que den resultado antes. En cualquier caso, las medidas que tenemos desde el punto de vista técnico contemplan claramente cómo se va a hacer esa desescalada, en principio, como ya la hicimos en noviembre. Está estipulado qué incidencia es la que vamos a utilizar para poder ir reabriendo alguna cosa en su momento o disminuyendo un poco las limitaciones que ahora mismo tenemos en todo, en movilidad, en comercios o en
o en restauración y, bueno, que estamos poniendo en marcha. Con lo cual, en definitiva, nos vamos ahora mismo a centrar en el documento técnico. Vamos a esperar que las medidas tengan efecto y sean rápidas y ahora mismo pues elucubrar sobre si esto va a ser a finales de marzo, mediados de marzo, yo espero que sean más rápidas y podamos disminuir cuanto antes las limitaciones que tenemos en todos los sentidos, ¿no? En esta línea, Onda Cero también preguntaba algo similar. El profesor Guirao, de la UMU, que analiza la evolución de la pandemia para el Instituto de Salud Carlos III, ha dicho que, en contra de lo que vienen diciendo ustedes, la tasa de incidencia a mediados de diciembre no era baja, sino alta, y que no debieron relajarse las medidas. Asegura que el rebrote comenzó antes de la Navidad y que el efecto navideño solo echó gasolina al fuego. ¿Desconocen ustedes estos informes del profesor Guirao? Bueno, no los desconocemos. La verdad es que la incidencia en diciembre era de las más bajas de España y actuamos según el documento que teníamos técnico. Entonces, en ese momento, técnicamente se recomendó que se podía abrir determinadas cosas y abrimos según lo recomendado. Onda Regional pregunta cómo evoluciona el brote del Hospital Reina Sofía y qué hospitales tienen ahora mismo una situación más grave. Y también si se va a prohibir las visitas a los hospitales. Las visitas están prohibidas ya. El Reina Sofía es verdad que ha tenido 12 pacientes que han sido positivos y bueno, pues se toma según lo que hacen los servicios de preventiva, pues se ponen todas las medidas para intentar atajar este brote y esperemos que evolucione de manera más favorable, ¿no? Yo creo que ahora mismo los hospitales que tienen más afectaciones, y el Reina Sofía evidentemente, porque aparte ha caído es el brote en un hospital que ya tenía mucha tensión. Y sin duda el hospital de Yecla también es el que está sufriendo ahora mismo muchísimo. Es un hospital, como saben, pequeño y con mucha incidencia tanto en la de Jumilla y Yecla. Y está tensionando mucho la situación de ese hospital, ¿no? Son las áreas más delicadas. Onda Cero, La Verdad de Cartagena y la agencia EFE preguntan si puede informar sobre un brote de coronavirus en la residencia Nova de Santa Ana en Cartagena. ¿Cuántos residentes habría y cuántos contagiados se han trasladado a hospitales? Bueno, de manera pormenorizada no sabría decirlo ahora mismo. Yo le puedo decir en la situación en todas las residencias en general que tenemos en la actualidad 357 residentes positivos en 20 residencias, ¿no? De cualquier manera, el tema pormenorizado se lo podemos dar al terminar la rueda de prensa. Onda Cero pregunta lo siguiente. El presidente López Miras denuncia que el Gobierno de España ha delegado la pandemia y no coordina con las comunidades autónomas. ¿Para qué sirven entonces los consejos interterritoriales de salud entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad? ¿No coordinan ahí las medidas? Bueno, las medidas no se coordinan ahí, porque ahí lo que se hace es informar de las medidas que está poniendo en marcha cada una de las comunidades autónomas. Y es lo que desde el principio estamos pidiendo, ¿no? Entiendo que cada comunidad pueda tener cierta autonomía, lo que sí yo también entendería, y creo que sería lo razonable es que una misma comunidad con la misma incidencia pues adopte las mismas medidas. Y eso no es así. Y el Ministerio no ha sido capaz, en principio, de igual que tenemos aquí un documento único que afecta a todos los municipios, de manera que cada municipio en una incidencia hacemos lo mismo, pues que eso lo razonable sería que en España también hubiera un documento técnico central en el que una misma comunidad con una misma incidencia tomara esas medidas. Y eso pues no ha sido así. Y entonces hay comunidades que tenemos la misma incidencia y estamos adoptando medidas más o menos restrictivas, ¿no? Y eso es la paradoja que está pasando ahora mismo a nivel nacional con el abordaje de la pandemia. Es lo que nosotros hemos reclamado en principio y lo que siempre ponemos de manifiesto, que debería haber un documento único en el principio, aunque tengamos cierta autonomía, pero en el que una misma situación se haga lo mismo siempre, no que una misma situación y distintas autonomías pues lleve a manejo totalmente diferente, ¿no? Eso es difícil de que la población lo entienda y nosotros también, la verdad. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.